Amigos y amigas, prepárense, porque la historia que están a punto de escuchar es un torbellino de emociones, un misterio que se esconde a plena vista en las bulliciosas calles de nuestra querida ciudad. Imaginen esto: un exitoso empresario, Sebastián Montemayor, lo tiene todo, excepto una cosa, la pieza más fundamental de su vida, su madre. Desapareció cuando él era un niño, dejando un vacío que ninguna fortuna o éxito podía llenar. Durante 35 años, Sebastián ha vivido con esa ausencia inexplicable, una sombra que lo persigue en cada logro, en cada momento de soledad. Pero el destino, ese tejedor invisible de nuestras vidas, tenía otros planes. Un día cualquiera, en el corazón vibrante de la Ciudad de México, un grito rompe el murmullo de la multitud. Un grito que cambiará todo para siempre. Sebastián, esa mujer se parece exactamente a tu madre desaparecida, exclamó Isadora, su prometida, señalando hacia una mujer en situación de calle. En ese instante, el tiempo se detuvo. El aliento de Sebastián quedó atrapado en su garganta. Su mente, acostumbrada a resolver complejas transacciones millonarias, ahora era un lienzo en blanco de incredulidad. Podría ser. Después de décadas de búsqueda infructuosa, de sueños rotos y esperanzas marchitas, ¿podría la respuesta a su dolor más profundo estar sentada en la acera, justo frente a la catedral, bajo la indiferente mirada de la ciudad? La verdad que estaban a punto de desenterrar no solo cambiaría sus vidas, sino que sacudiría los cimientos de una de las familias más poderosas de México. El mundo entero se desdibujó para Sebastián en el instante en que esas palabras salieron de los labios de Isadora. El zumbido de la ciudad, el claxon de los taxis, el murmullo de la gente. Todo se convirtió en un eco lejano, mientras su mente luchaba por procesar lo que su prometida acababa de decir. Durante 35 años, había cargado con el peso de la ausencia de Elena Montemayor, su madre. Una mañana de abril, cuando él tenía apenas 8 años, ella simplemente se desvaneció, llevándose consigo no solo su presencia física, sino también la inocencia de un niño y la certeza de un hogar seguro. Lo único que dejó atrás fueron preguntas sin respuesta y un corazón de niño destrozado que, a pesar de los años y los logros, jamás había sanado por completo. La herida seguía abierta, un recordatorio constante de lo que había perdido. «¿Qué dijiste?», murmuró Sebastián, su voz apenas audible, como si temiera que pronunciar las palabras con más fuerza pudiera romper la frágil ilusión que se estaba formando en su mente. Sus ojos, fijos y temblorosos, se dirigieron lentamente hacia donde Isadora señalaba con una mano firme, pero también temblorosa. Allí, sentada con una quietud sorprendente en la acera, frente a la imponente fachada de la catedral, había una mujer de aproximadamente 60 años. Su ropa, aunque desgastada, estaba pulcra, como si cada noche se hubiera esforzado por mantener la dignidad en medio de la adversidad. Sus cabellos, ahora teñidos de gris por el paso implacable del tiempo, estaban recogidos en una trenza simple que caía sobre su hombro derecho, un gesto tan familiar que le causó un escalofrío. Pero lo que hizo que el corazón de Sebastián se detuviera no fue su apariencia general o la forma en que el sol de la tarde le caía sobre el rostro. Fue el detalle más íntimo y personal, sus rasgos. Los mismos ojos verdes penetrantes que él había heredado de su madre, una mirada que había grabado en su memoria desde la infancia. La misma línea delicada de la mandíbula, un contorno que había visto en las pocas fotografías que aún conservaba. Incluso, la forma particular en que sus manos, marcadas por el trabajo y la vida en la calle, descansaban sobre su regazo, era idéntica a los recuerdos que atesoraba de Elena. «Sebastián». Isadora susurró, tomando su brazo con fuerza, anclándolo a la realidad. «¿Estás viendo lo que yo veo?». En ese momento, el empresario más exitoso de la ciudad, un hombre acostumbrado a tomar decisiones audaces y a mantener el control en las situaciones más complejas, se había convertido en un niño perdido. Sus piernas temblaron, y tuvo que apoyarse contra la pared de un edificio cercano para no caer. El mármol frío contra su espalda, incapaz de ofrecer consuelo a la tormenta que se desataba en su interior. 27 años de búsqueda infructuosa,
de detectives privados que ofrecían falsas esperanzas, de seguir pistas que lo llevaban a callejones sin salida y lo único que le dejaban era un sabor amargo de desilusión. ¿Era posible? ¿Era posible que la respuesta a su dolor, el final de su búsqueda, hubiera estado siempre tan cerca, escondida en plena luz del día en el centro de la ciudad? No puede ser, murmuró, negando con la cabeza, una batalla librándose entre la esperanza y el miedo. Es imposible. Mi madre nunca. Ella jamás sabría. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, una voz profunda en su interior, una voz que resonaba con la certeza de la sangre y el amor, le gritaba que sí era posible. Que después de tanto tiempo buscando en los lugares equivocados, la vida, con su ironía divina, había decidido ponerla justo frente a él, en el momento menos esperado. La mujer levantó la vista en ese momento, como si hubiera sentido el peso de su mirada, como si una conexión invisible se hubiera establecido entre ellos a través del espacio y el tiempo. Sus ojos verdes, tan llenos de vida y tristeza, se encontraron directamente con los de Sebastián. Fue como si un rayo atravesara el espacio entre ellos, no un rayo de furia, sino de reconocimiento, de un entendimiento primario que trascendía las palabras. Durante un instante que se sintió eterno, madre e hijo se miraron, sin reconocerse por completo, pero con una conexión inexplicable que hizo que el aire mismo pareciera electrificado. Un instante de pura magia y dolor. «Dios mío», susurró la mujer, llevándose una mano temblorosa al corazón. Su voz era un hilo frágil, pero las palabras resonaron en el alma de Sebastián. ¿Esos ojos? Sebastián dio un paso adelante, luego otro, como si fuera un sonámbulo siguiendo un sueño largamente anhelado, sus músculos actuando por cuenta propia, guiados por una fuerza que no comprendía. Isadora, con la respiración entrecortada por la tensión del momento, caminó a su lado, sus ojos fijos en la mujer, su corazón latiendo al mismo ritmo acelerado que el de su prometido. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, Sebastián pudo ver cada detalle del rostro de la mujer, cada línea que el tiempo había dibujado en su piel como un mapa de experiencias, cada marca que hablaba de años de vida que él desconocía por completo, años de sufrimiento, de soledad, de resistencia. El aire vibraba con una electricidad palpable, un silencio expectante que era solo roto por el batir frenético de sus propios corazones. «Disculpe», logró decir finalmente, su voz quebrándose en la primera palabra, una maraña de emociones anudadas en su garganta. «¿Cuál es su nombre?». La mujer lo estudió con una intensidad que traspasaba las apariencias, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas imposible con las piezas incompletas de su memoria. Sus ojos se movieron desde el rostro de Sebastián hasta sus manos, deteniéndose en algún detalle imperceptible para Isadora. Luego regresaron a sus ojos, y Sebastián pudo ver algo cambiando en su expresión, un reconocimiento que parecía venir desde lo más profundo de su alma, desde un lugar que el tiempo no había podido borrar. «Milagros», respondió suavemente, su voz rasposa por el desuso, pero clara como el agua. «Me llamo Milagros». El nombre golpeó a Sebastián como una bofetada helada en el rostro. Su madre se llamaba Elena, no Milagros. La confusión se apoderó de él, una punzada de duda que amenazaba con derrumbar el castillo de esperanza que apenas comenzaba a construir. Pero la semejanza física, esa innegable e inquietante similitud, era tan abrumadora que no podía ser una simple coincidencia. ¿Habría cambiado su nombre? ¿Por qué alguien haría algo así? ¿Qué fuerza tan poderosa la habría obligado a adoptar una nueva identidad, a borrar su pasado? «Milagros», repitió Sebastián, como si al pronunciar el nombre en voz alta pudiera entender mejor la situación, desentrañar el misterio que se cernía sobre ellos. «¿Puedo preguntarle? ¿Tiene familia?». Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas instantáneamente, un torrente de dolor que había estado contenido durante décadas. Sebastián sintió como si alguien le hubiera clavado una daga en el corazón. Era la misma expresión de dolor que había visto en las pocas fotografías que conservaba de su madre, esa tristeza profunda que parecía venir de haber perdido algo irreemplazable, de haber cargado un peso insoportable. «Tuve un hijo», murmuró Milagros, su voz apenas audible, apenas un susurro que se perdió en el viento. «Hace mucho tiempo. Él era mi mundo entero».
Sebastián sintió que las piernas se le iban a doblar de nuevo, el mundo girando a su alrededor. Isadora lo sostuvo del brazo, sus propios ojos llenos de lágrimas mientras presenciaba lo que podría ser el reencuentro más importante y desgarrador de la vida de su novio. El aire se hizo pesado con el dolor no expresado de Milagros, un dolor que se sentía tan real que casi podían tocarlo. ¿Qué le pasó a su hijo?, preguntó Isadora gentilmente, cuando Sebastián no pudo encontrar las palabras, su voz suave, pero firme, invitando a la mujer a compartir su historia. Milagros cerró los ojos, como si la pregunta le causara un dolor físico insoportable, una herida que aún estaba fresca a pesar de los años. Una lágrima solitaria se abrió paso por su mejilla, marcando un camino de sufrimiento. Lo perdí, admitió con una voz rota. Lo perdí todo. Mi familia, mi casa, mi identidad. Todo se desvaneció en una sola noche. ¿Cómo?, Sebastián logró susurrar, aunque no estaba seguro de querer escuchar la respuesta, temiendo que la verdad fuera demasiado devastadora para su corazón. La mujer lo miró directamente a los ojos, y por un momento, Sebastián pudo ver más allá del tiempo y las circunstancias, más allá de la ropa desgastada y el rostro marcado. Pudo ver a la madre que había amado con toda su alma de niño, la mujer que le cantaba canciones de cuna y le contaba historias antes de dormir, la que lo abrazaba cuando tenía miedo. Esa mirada de amor incondicional, a pesar de los años, seguía ahí. Milagros, con la voz apenas un hilo, comenzó a narrar una historia que Sebastián jamás habría podido concebir, una verdad tan oscura que oscureció el brillo de la tarde. Mi esposo, empezó, su voz quebrándose con cada palabra, como si la mera mención de su nombre fuera una tortura. Me dijo que si alguna vez trataba de contactar a mi hijo de nuevo, haría que ambos sufriéramos consecuencias terribles. Dijo que era mejor que mi niño creciera pensando que yo había muerto, en lugar de saber que tenía una madre que no podía protegerlo. El mundo de Sebastián se desplomó completamente en ese momento. Un estruendo sordo resonó en su mente, más fuerte que cualquier sonido de la ciudad. Su padre, su propio padre. Rodrigo Montemayor, el hombre que había criado como un viudo dedicado, que había llorado la muerte de su esposa durante años, el pilar de su vida, había sido el arquitecto de la separación más dolorosa, la traición más profunda. La imagen de su padre, construida sobre décadas de respeto y admiración, se hizo añicos ante sus ojos, revelando una verdad monstruosa. ¿Cómo pudo el hombre que le enseñó a ser fuerte, a ser honesto, a ser justo, haber cometido una atrocidad tan grande? La ira, fría y cortante como el acero, comenzó a arder en su pecho, una ira que eclipsaba el dolor y la confusión. ¿Cómo se llamaba su hijo?, preguntó Isadora, su voz suave, pero cargada de una necesidad urgente de confirmación, aunque por la expresión en el rostro de Sebastián, ambas mujeres ya sabían la respuesta, una respuesta que era tanto una bendición como una maldición. Sebastián, murmuró Milagros, y al pronunciar ese nombre, algo se rompió en su interior, un muro que había construido para protegerse del dolor. Las lágrimas, que había contenido durante tanto tiempo, fluyeron libremente por sus mejillas. Se llamaba Sebastián, y tenía los ojos más hermosos del mundo, ojos exactamente como los suyos, joven. El silencio que siguió fue absoluto, tan profundo que los ruidos de la ciudad parecían haberse desvanecido por completo, dejando solo el sonido de 3 corazones latiendo al unísono, el ritmo frenético de la revelación y el peso de una verdad innegable. Sebastián extendió una mano temblorosa hacia Milagros, una mano que había sido la de un niño hace décadas, anhelando el contacto de su madre. Ella la tomó instintivamente, con una familiaridad que trascendía los años perdidos, y en el momento en que sus pieles se tocaron, una chispa, una corriente de energía, de reconocimiento, pasó entre ellos. Ambos supieron con certeza absoluta, con una convicción que anuló cualquier duda, lo que había ocurrido. La conexión estaba ahí, intacta. «Mamá», susurró Sebastián, la palabra saliendo de su boca como una oración que había estado guardando durante 27 años, una súplica, una esperanza, una palabra tan simple, pero tan cargada de significado, de anhelo. Milagros se llevó ambas manos al rostro, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, empapando sus dedos. Su sollozo,
Era un lamento que liberaba décadas de dolor. «Mi niño», sollozó, «mi pequeño Sebastián». Isadora observaba la escena con el corazón partido, siendo testigo del momento más profundamente emotivo que había presenciado jamás, un instante de pura humanidad y redención. Pero también sabía que esto era solo el comienzo. Había tantas preguntas por responder, tanto dolor que sanar, tantos años perdidos que de alguna manera necesitaban ser recuperados, reconciliados. El pasado no podía cambiarse, pero el futuro estaba en sus manos. «¿Qué vamos a hacer ahora?», murmuró, más para sí misma que para los otros dos, un eco de la incertidumbre que se cernía sobre ellos. Sebastián no apartaba los ojos de su madre, como si temiera que si parpadeaba, ella desaparecería nuevamente, volviendo a ser una ilusión, un fantasma del pasado. «Vamos a casa», dijo finalmente, su voz firme a pesar de las lágrimas que corrían por su rostro, su determinación, a pesar del dolor, inquebrantable. «Vamos a ir a casa y vas a contarme todo. Cada día de estos 27 años, cada momento que perdimos». Milagros asintió, incapaz de hablar, con los ojos fijos en los de su hijo, una mezcla de alivio y terror en su mirada. Sebastián la ayudó a ponerse de pie. Era más frágil de lo que había imaginado, y se dio cuenta de que los años de adversidad habían sido duros con ella, habían dejado su marca. Pero estaba viva. Estaba aquí. Y eso era lo único que importaba en ese momento. Mientras caminaban lentamente hacia el automóvil de Sebastián, Isadora no pudo evitar preguntarse qué otras verdades saldrían a la luz. Si el padre de Sebastián había sido capaz de algo tan cruel como separar a una madre de su hijo, ¿qué otros secretos había estado guardando? ¿Y cómo reaccionaría cuando descubriera que su cuidadosamente construida mentira finalmente había sido expuesta? El reencuentro era solo el primer paso en un viaje que cambiaría para siempre las vidas de todos los involucrados, un camino lleno de revelaciones y la promesa de una sanación largamente esperada. El viaje en automóvil hacia la imponente mansión de Sebastián transcurrió en un silencio cargado de emociones, tan denso que casi se podía tocar. Ninguno de los tres sabía cómo expresar la vorágine de sentimientos que se agitaban en su interior. Milagros iba sentada en el asiento trasero, sus ojos fijos en la nuca de su hijo, como si temiera que si dejaba de mirarlo, toda esta experiencia resultaría ser solo un sueño cruel, del que despertaría de nuevo a su cruda realidad. Sus manos temblaban ligeramente mientras acariciaba la suave tapicería de cuero del vehículo, un mundo tan diferente al que había conocido durante los últimos 27 años, un contraste abismal con los bancos de parques y las aceras frías que habían sido su hogar. Isadora conducía, porque Sebastián había admitido que no se sentía capaz de concentrarse en el tráfico de la ciudad. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias. Una alegría devastadora por haber encontrado a su madre, una ira profunda y escalofriante hacia su padre, y una confusión abrumadora sobre qué hacer con toda esta información que lo estaba desmoronando por dentro. Cada vez que miraba por el espejo retrovisor y veía el rostro de Milagros, sentía como si estuviera viviendo en una realidad alterna, un universo paralelo donde el pasado y el presente chocaban de la forma más inesperada. «¿Cómo has estado viviendo todos estos años?», preguntó finalmente Sebastián, rompiendo el silencio que había durado 15 minutos, un silencio que se había vuelto insoportable. Milagros cerró los ojos, como preparándose para revivir décadas de dolor y lucha. Los primeros años fueron los más difíciles. Comenzó con voz suave, cada palabra un eco de sufrimiento. «Tu padre me había dicho que si alguna vez intentaba buscarte, haría que te lastimaran. Dijo que tenía contactos en todas partes, que siempre sabría si yo trataba de acercarme a ti. No era una amenaza vacía, Sebastián. Él tenía ese poder». Sebastián sintió que la ira crecía en su pecho como un fuego incontrolable, una rabia ardiente que amenazaba con consumirlo. «¿Cómo pudo amenazarte así?», exclamó, su voz cargada de indignación. «¿Cómo pudo separarnos? Porque descubrió algo que yo había estado ocultando». Milagros murmuró, su voz apenas audible, un susurro de vergüenza y dolor. Algo que él consideraba una traición imperdonable. Isadora intercambió una mirada preocupada con Sebastián a través del espejo retrovisor. Había más secretos, más capas de dolor y manipulación que aún no habían sido reveladas, una telaraña de mentiras que se estaba desentrañando lentamente.
¿Qué descubrió?, preguntó Sebastián, aunque no estaba seguro de querer conocer la respuesta, temiendo la profundidad de la crueldad de su padre. Milagros permaneció en silencio durante varios minutos, luchando internamente con una verdad que había guardado durante décadas, una verdad que la había consumido. Finalmente, con un suspiro profundo y una voz quebrada, susurró: descubrió que yo estaba ayudando económicamente a mi hermana y sus hijos. Ellos vivían en extrema pobreza en un pequeño pueblo, y yo les había estado enviando dinero en secreto durante años. Era lo mínimo que podía hacer por ellos, mi única familia fuera de ustedes. Sebastián frunció el ceño, confundido. La pieza no encajaba en el rompecabezas. ¿Ese fue el gran crimen? ¿Ayudar a tu familia? Tu padre tenía una obsesión con el control absoluto, explicó Milagros, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas, una obsesión que rozaba lo patológico. Cuando se casó conmigo, dejó muy claro que yo debía cortar todos los lazos con mi familia de origen. Decía que no eran dignos, que iban a contaminar nuestro estatus social, que su pobreza nos deshonraría. Pero cuando mi hermana me llamó desesperada porque sus hijos no tenían qué comer, no pude simplemente ignorarla, no pude traicionar mi conciencia. La imagen que Sebastián había tenido de su padre durante toda su vida, la de un viudo devoto y amoroso, comenzó a desmoronarse pieza por pieza, revelando la verdadera naturaleza de un tirano controlador que había destruido vidas por capricho y orgullo. Así que cuando él descubrió las transferencias de dinero, continuó Milagros. Su voz temblorosa montó en una furia terrible. Me acusó de robarle, de traicionarlo, de ser una mentirosa manipuladora. Esa noche, cuando tú estabas durmiendo en tu cama, sin saber nada, me dio un ultimátum. O desaparecía de nuestras vidas para siempre, o él se aseguraría de que tanto tú como yo sufriéramos las consecuencias. Sus ojos eran fríos como el hielo, y supo que hablaba en serio. ¿Qué tipo de consecuencias?, Isadora preguntó. Aunque por el tono de su voz parecía temer la respuesta, la oscuridad de la situación se hacía cada vez más palpable. Amenazó con acusarme de abandono de hogar y robo, explicó Milagros, el recuerdo de ese horror aún vívido. Dijo que tenía abogados y contactos que fabricarían evidencia que me haría parecer una madre inepta y una criminal. Pero lo peor. Milagros hizo una pausa, su respiración entrecortada, el peso de esa memoria casi la ahogaba. Lo peor fue cuando me dijo que si yo no desaparecía voluntariamente, él se aseguraría de que tú fueras enviado a un internado militar, lejos, muy lejos, donde nunca más podrías verme, y donde él te contaría historias terribles sobre mí hasta que me odiaras. No me dejó opción, Sebastián. Pensé que era la única manera de protegerte de su ira, de asegurarme de que tuvieras una vida segura. Por eso me fui. El silencio que siguió a la confesión de Milagros fue tan pesado que parecía tener una presencia física en el automóvil, oprimiendo a todos. Sebastián se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración y cuando finalmente exhaló, fue con un sonido que era mitad sollozo, mitad gruñido de rabia contenida. La imagen de su padre como un monstruo controlador y despiadado se solidificaba en su mente, reemplazando al padre amoroso de su infancia. «¿Entonces te fuiste?», murmuró, más como una declaración que como una pregunta, la incredulidad aún luchando contra la dura realidad. Sí, Milagros sollozó abiertamente, las lágrimas cayendo sin control. Pensé que era la única manera de protegerte. Pensé que si me iba silenciosamente, al menos tú podrías crecer en un ambiente seguro, incluso si eso significaba crecer sin mí. Nunca imaginé que él te diría que había muerto. Él destrozó mi existencia y me obligó a ser una sombra. Isadora detuvo el automóvil en un semáforo rojo y se volteó para mirar a Milagros directamente, sus ojos llenos de compasión y una pregunta urgente. «Pero, ¿por qué nunca intentaste contactarlo cuando creció, cuando se hizo adulto? Seguramente ya no tendría el mismo control sobre ti». Milagros levantó la vista, sus ojos reflejando años de dolor y arrepentimiento, una tristeza profunda que aún la marcaba. «Lo intenté. Cuando Sebastián cumplió 18 años, la edad en que la ley ya no te considera un niño, fui a buscarlo. Para entonces, tu padre había construido una historia tan convincente sobre mi muerte, un relato tan cuidadosamente elaborado,
que cuando me acerqué a la universidad donde estudiabas, me echaron como si fuera una loca que estaba acosando a los estudiantes. Me trataron como a una amenaza. Sebastián sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago, un dolor visceral que se sumaba a la rabia. ¿Estuviste en mi universidad? Estuve observándote desde lejos durante semanas, admitió Milagros, su voz teñida de melancolía y anhelo. Te veía caminar por el campus, reír con tus amigos, estudiar en la biblioteca. Eras tan hermoso, tan inteligente, tan lleno de vida. Y yo solo podía verte desde la distancia, como una fantasma. Pero cuando finalmente reuní el valor para acercarme a ti, el personal de seguridad me interceptó. Aparentemente tu padre había alertado a la universidad sobre una mujer mentalmente inestable que podría intentar hacerse pasar por tu madre fallecida. Él había planeado cada detalle para asegurarse de que nunca me acercara a ti. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Sebastián. Ahora, durante años, había sentido una extraña sensación de vacío en la universidad, como si algo importante estuviera faltando en su vida, una pieza crucial de su alma que no sabía nombrar. Ahora se daba cuenta de que su madre había estado allí, tan cerca que probablemente habían compartido el mismo aire, la misma biblioteca, las mismas calles. Pero las manipulaciones de su padre habían hecho imposible el reencuentro, habían tejido una red de mentiras que los mantuvo separados. ¿Y después de eso?, preguntó Isadora suavemente, sintiendo el peso de la historia sobre sus hombros. Después de eso me rendí. Milagros admitió con una vergüenza palpable en su voz, los hombros caídos por el peso de la derrota. Pensé que tal vez tu padre tenía razón. Tal vez era mejor dejarte vivir tu vida sin la complicación de una madre que había regresado de la muerte, sin la vergüenza de mi situación. Así que me alejé y traté de construir una nueva vida, una vida en la que no fueras una parte activa, solo un recuerdo lejano. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo terminaste? Sebastián no pudo terminar la frase, pero todos sabían lo que estaba preguntando. ¿Cómo una mujer tan digna, tan inteligente, había terminado en la calle? Milagros suspiró profundamente. La historia de su descenso era larga y dolorosa. Los primeros años logré mantenerme a flote trabajando en casas de familia, limpiando oficinas, cualquier trabajo que pudiera conseguir sin referencias, sin una identidad, sin un pasado. Vivía con miedo constante de que tu padre me encontrara. Pero cuando cumplí 50, se volvió más difícil encontrar empleo. Los empleadores preferían gente más joven, con menos complicaciones en su historial, y luego me lastimé la espalda en un accidente de trabajo. Los gastos médicos consumieron todos mis ahorros. Me quedé sin nada, sin nadie. La calle fue mi último recurso. Sebastián cerró los ojos, imaginando a su madre luchando sola contra el mundo mientras él vivía en la comodidad que su padre le había proporcionado con dinero, que probablemente había sido ganado a costa del sufrimiento de otros, con el coste de la vida de su madre. Pero lo peor no fue la situación económica, continuó Milagros, su voz ahora llena de una melancolía profunda. Lo peor fue la soledad, pasar Navidades sola, cumpleaños sola, no tener a nadie en el mundo que realmente me conociera, que recordara quién era Elena Montemayor. Había perdido no solo a mi hijo, sino toda mi identidad. Elena Montemayor había muerto oficialmente, y Milagros era solo una mujer sin historia, sin familia, sin propósito, un fantasma en el mundo. El automóvil había llegado a la mansión de Sebastián, un símbolo de la vida de lujos que había llevado su hijo, pero ninguno de los tres hizo movimiento alguno para salir. La conversación era demasiado importante, demasiado catártica como para interrumpirla, demasiado dolorosa para terminarla abruptamente. «Mamá», Sebastián dijo la palabra con reverencia, como si estuviera redescubriendo su significado más profundo, el eco de una infancia lejana. «Quiero que sepas que te perdono completamente. Entiendo por qué hiciste lo que hiciste, la terrible encrucijada en la que te puso. Pero también quiero que sepas que nunca, nunca más vas a estar sola. Nunca más vas a tener que preocuparte por dinero, por techo, por comida, por nada. Mi vida, mis recursos, son tuyos. Vamos a recuperarlo todo». Milagros comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de alivio, de una alegría tan intensa que parecía dolorosa, una liberación de décadas de carga.
¿Y hay algo más que necesitas saber? Sebastián continuó, tomando la mano de Isadora, quien había sido su roca en este descubrimiento. Esta increíble mujer que está a mi lado, Isadora, va a ser tu nuera, y ella ya te ama porque puede ver lo especial que eres. Ha sido mi cómplice en este reencuentro. Isadora sonrió a través de sus propias lágrimas, su voz suave, pero llena de convicción. Señora Elena, perdón, Milagros. Ha sido un honor conocerla hoy, y quiero que sepa que vamos a cuidarla como se merece. Es parte de nuestra familia ahora, y haremos todo lo que esté en nuestras manos para que recupere la felicidad que le fue arrebatada. Milagros miró a su hijo, luego a Isadora, y por primera vez, en 27 años, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, su vida podía tener un final feliz después de todo, una segunda oportunidad que nunca creyó posible. Pero ahora, Sebastián dijo, su voz adquiriendo un tono más serio, más determinado. Necesitamos hablar sobre mi padre, porque lo que él hizo no puede quedar sin consecuencias. No puede seguir viviendo en su pedestal de mentiras mientras tú sufrías en las sombras. La expresión en el rostro de Milagros cambió instantáneamente, y Sebastián pudo ver un miedo real, visceral, en sus ojos. Sebastián, murmuró, tu padre sigue siendo un hombre muy poderoso. Si descubre que me has encontrado, si descubre que sabes la verdad, ¿qué va a hacer? Tiene contactos, influencias que ni siquiera puedes imaginar. Es peligroso. Sebastián respondió con una determinación férrea, su mandíbula apretada. Soy un hombre adulto, exitoso, independiente. Ya no puede controlarme como controlaba a un niño de 8 años o a una mujer vulnerable. Su poder no es absoluto sobre mí. Pero incluso mientras decía esas palabras, una parte de él se preguntaba qué otras sorpresas desagradables podría tener esperando el pasado. Si su padre había sido capaz de algo tan cruel como separar a una madre de su hijo, ¿qué otros secretos oscuros había estado ocultando durante todos estos años? La respuesta a esa pregunta llegaría más pronto de lo que cualquiera de ellos imaginaba. En ese momento, el teléfono de Sebastián comenzó a sonar, interrumpiendo la tensión en la habitación. Miró la pantalla y su rostro se puso pálido instantáneamente, como si hubiera visto un fantasma. ¿Quién es?, preguntó Isadora, sintiendo el cambio abrupto en el ambiente. Mi padre, murmuró Sebastián, la ironía del momento no pasando desapercibida para ninguno de los presentes. Una llamada que venía justo en el peor momento posible. No contestes, suplicó Milagros, el pánico evidente en su voz, sus manos aferrándose al brazo de Sebastián. No sabes de lo que es capaz. Pero Sebastián ya había tomado su decisión. Deslizó el dedo sobre la pantalla y puso el teléfono en altavoz. La conversación a la vista de todos. Hola, papá. Sebastián, hijo, qué gusto escucharte. La voz de Rodrigo Montemayor llenó la habitación, cargada de una falsa calidez, y Milagros se encogió visiblemente al escucharla después de tantos años, un escalofrío recorriendo su espalda. Tengo noticias interesantes para ti. Parece que una mujer muy confundida ha estado por el centro de la ciudad diciéndole a la gente que es Elena Montemayor. ¿Puedes creerlo? El corazón de Sebastián se detuvo. Su padre ya sabía. La red de Rodrigo era más extensa de lo que había imaginado. ¿De verdad? Logró responder, tratando de mantener su voz neutral, de no revelar la tormenta que se agitaba en su interior. Eso suena extraño. Muy extraño. Muy extraño, concordó Rodrigo, pero había una calidad peligrosa en su tono, una amenaza apenas velada, especialmente considerando que mi querida Elena murió hace más de 2 décadas. Me pregunto qué tipo de persona enferma se haría pasar por una mujer fallecida para aprovecharse de una familia en duelo, ¿no crees? Milagros se llevó ambas manos a la boca, sus ojos llenos de terror, un pánico que helaba la sangre. Isadora se acercó a ella instintivamente, ofreciéndole apoyo silencioso, su mano en el hombro de la mujer. Supongo que hay gente muy desesperada en el mundo, respondió Sebastián, decidiendo mantener el juego por el momento, sopesando cada palabra con cuidado. Oh, definitivamente, continuó Rodrigo, un tono de burla en su voz. Pero aquí está la parte interesante, hijo. Esta mujer fue vista subiendo a un automóvil muy parecido al tuyo, un Tesla negro, modelo del año pasado.
¡Qué coincidencia! ¿No te parece? La trampa se estaba cerrando, y todos en la habitación podían sentirlo. Sebastián miró a su madre, quien estaba temblando de miedo, luego a Isadora, quien asintió ligeramente, dándole ánimo silencioso para hacer lo que sintiera correcto, lo que dictara su corazón y su conciencia. «Papá», dijo Sebastián, tomando una respiración profunda, su voz ahora firme, sin rastro de duda. «Creo que es hora de que tengamos una conversación muy seria». La pausa en el otro extremo de la línea fue larga y cargada de significado, el silencio del depredador al acecho. ¿Una conversación seria sobre qué, exactamente?, preguntó Rodrigo, su voz ahora desprovista de cualquier pretensión de calidez paternal, revelando su verdadera naturaleza. ¿Sobre Elena Montemayor? ¿Sobre mi madre? ¿Sobre las mentiras que me has estado contando durante 27 años? ¿La verdad ha salido a la luz, papá? Otra pausa, más larga esta vez, el aire espeso de tensión. Sebastián. La voz de Rodrigo se había vuelto helada, cortante como un cuchillo. No sabes en qué te estás metiendo. Esta mujer, quien quiera que sea, es una estafadora que está tratando de aprovecharse de nuestro dolor familiar. Te está manipulando. No, respondió Sebastián firmemente, su voz resonando con una autoridad que sorprendió incluso a Isadora. El único que me ha estado manipulando durante toda mi vida eres tú. Ven a casa ahora. Necesitamos hablar cara a cara. Es hora de enfrentar las consecuencias de tus actos. No, la voz de Rodrigo era ahora autoritaria. Si quieres hablar, vienes tú aquí, a mi casa, y vienes solo. Sin esa mujer, sin Isadora, sin nadie, solo tú y yo. El silencio se extendió por lo que parecieron minutos, el tiempo estirándose hasta el límite. Finalmente, Rodrigo habló, y su voz tenía una calidad que hizo que los cabellos en los brazos de todos se erizaran, una amenaza velada, pero innegable. Sebastián, por tu propio bien, espero que reconsideres esta decisión. Hay fuerzas en juego que van más allá de tu comprensión. No te conviertas en un obstáculo que necesite ser removido. Tengo mucho que perder, y no dudaré en proteger mi legado. La amenaza era clara e innegable. Milagros comenzó a sollozar silenciosamente, recordando vívidamente el tipo de hombre que había aterrorizado su vida décadas atrás, el mismo hombre que ahora amenazaba la de su hijo. ¿Me estás amenazando?, preguntó Sebastián, su propia voz adquiriendo un filo peligroso, un desafío. Te estoy advirtiendo, como un padre que te ama. Un padre que me ama no habría pasado 27 años mintiéndome sobre la muerte de mi madre, ni la habría separado de mí con amenazas de daño. Sebastián contraatacó, el dolor y la ira fusionándose en sus palabras. «Tu madre está muerta», gritó Rodrigo, perdiendo finalmente la compostura, su voz resonando con rabia y desesperación. «La mujer que crees que es ella es una impostora, una estafadora, una amenaza para todo lo que hemos construido, para el honor de nuestra familia. Entonces, ven y demuéstralo», desafió Sebastián, su voz un eco de la suya, pero cargada de verdad. «Ven aquí y mírala a los ojos y dime que no es Elena Montemayor. Dime que no ves la verdad en su mirada». La línea se cortó abruptamente, el silencio de la llamada más ensordecedor que cualquier grito. En el silencio que siguió, los tres permanecieron inmóviles, procesando lo que acababa de suceder. Sebastián había cruzado una línea de la cual no había retorno. La guerra entre padre e hijo, entre la verdad y la mentira, había comenzado oficialmente. «¿Qué hemos hecho?», murmuró Milagros, sus ojos llenos de terror. «Lo correcto», respondió Sebastián, aunque en el fondo de su mente una voz pequeña se preguntaba si había subestimado gravemente el poder y la crueldad de su padre. Isadora se acercó a la ventana y miró hacia la calle, la intuición de la situación palpable en su voz. «Creo que deberíamos prepararnos para recibir visitas», dijo suavemente, «porque tengo la sensación de que tu padre no va a venir solo, y no va a venir solo a hablar. Esto es el comienzo de una batalla. El destino de la familia Montemayor se decidiría en las próximas horas, y todos sabían que cuando el polvo se asentara, nada volvería a ser igual. El velo de mentiras estaba a punto de ser arrancado de forma definitiva. Los siguientes 40 minutos transcurrieron en una tensión casi insoportable. Sebastián había cerrado todas las cortinas de la mansión,
como si quisiera proteger el refugio de su madre del mundo exterior, y había llamado a su asistente personal para cancelar cualquier compromiso del resto de la semana, dejando claro que su prioridad ahora era su familia. Mientras tanto, Isadora ayudaba a Milagros a calmarse, preparándole una infusión de hierbas relajantes y ofreciéndole palabras de consuelo. La casa, que por la mañana había sido un refugio de tranquilidad, ahora se sentía cargada de expectativa y nerviosismo, el aire denso con el presentimiento de la confrontación inminente. Tal vez deberíamos encontrarnos en un lugar neutral, murmuró Milagros por 10ª vez, sus manos temblando mientras sostenía la taza de té, su voz apenas un susurro de preocupación. Un restaurante, un café, algún lugar público donde él no pueda hacer una escena, donde estemos seguros. No, Sebastián respondió firmemente, ajustando las cortinas para poder ver la calle sin ser visto. Sus ojos brillaban con una determinación fría. Si vamos a hacer esto, lo haremos en nuestros términos, en mi casa, donde tú te sientes segura, donde él no tenga el control absoluto. Es hora de que él entre en nuestro territorio. Isadora se acercó a él, notando la tensión en sus hombros, la rigidez en su postura. Durante los 2 años que llevaban juntos, había visto a Sebastián enfrentar crisis empresariales, competidores despiadados y situaciones de alto estrés, pero nunca lo había visto tan alterado como ahora. No era solo ira lo que veía en sus ojos, era algo más profundo, más vulnerable, era el dolor de un niño que había sido traicionado por la persona que más confiaba en el mundo, la herida abierta de la traición paternal. ¿Estás seguro de que estamos haciendo lo correcto?, le preguntó en voz baja, para que Milagros no escuchara, la preocupación marcando su voz. Tu madre tiene razón en estar nerviosa. Esta confrontación podría ser muy dolorosa para todos, y las consecuencias impredecibles. Entonces, es aún más importante que alguien busque la verdad. Isadora, respondió Sebastián, su voz cargada de determinación. ¿Sabes cuántas mentiras he estado viviendo? ¿Cuántas decisiones he tomado basándome en información falsa que él me dio? Es hora de derribar ese castillo de engaños. En ese momento, las cámaras de seguridad detectaron movimiento en la entrada principal. Sebastián miró la pantalla y sintió que se le contraía el estómago. El momento de la verdad había llegado. Su padre había llegado, pero no solo. Había 3 automóviles negros estacionándose frente a la mansión, de los cuales bajaron varias personas elegantemente vestidas, que Sebastián reconoció como abogados y asesores de la empresa familiar. Por supuesto, murmuró Sebastián, una amarga sonrisa en sus labios. Vino con su equipo legal completo, siempre buscando el control, incluso en una confrontación familiar. Milagros se acercó a la ventana y al ver a los profesionales reuniéndose en la entrada, su rostro se puso pálido, el miedo reapareciendo en sus ojos. Reconozco a algunos de ellos, susurró, su voz apenas audible. Trabajaban para tu padre hace años. Son los abogados que él usa cuando necesita que alguien desaparezca legalmente. ¿Desaparezca legalmente?, Isadora repitió, confundida por el término. Contratos de confidencialidad, acuerdos de silencio, demandas intimidatorias, explicó Milagros, la memoria de su propia experiencia aún fresca. Tu padre es experto en usar el sistema legal para silenciar a las personas que saben demasiado, para convertirlas en sombras. El timbre sonó largo y formal, seguido de varios golpes decididos en la puerta principal, que resonaron en el silencio tenso de la mansión. La voz de Rodrigo Montemayor resonó desde el exterior, amplificada por la entrada de mármol. Sebastián, sé que estás ahí, y sé que tienes a esa mujer contigo. Tenemos que hablar inmediatamente sobre esta situación antes de que se salga de control, antes de que dañe la reputación de nuestra familia. Sebastián activó el sistema de intercomunicación de la propiedad. Papá, si quieres hablar, puedes hacerlo desde ahí. No necesitas todo un equipo legal para una conversación familiar. O, al menos, no una conversación honesta. La risa que siguió fue fría y calculada, sin un gramo de humor. ¿En serio piensas que esta es solo una conversación familiar? Sebastián, esta mujer representa un riesgo legal significativo para toda la familia. Necesitamos manejar esto profesionalmente, con la seriedad que amerita. ¿Un riesgo legal?, respondió Sebastián incrédulo,
su voz elevándose con indignación. Estás hablando de mi madre como si fuera una amenaza empresarial, un problema de negocios. Es una persona, papá. Estoy hablando de una persona que está haciendo afirmaciones que podrían dañar la reputación de nuestra familia y nuestra empresa, replicó Rodrigo, su voz ahora más dura, más controlada. Afirmaciones que necesitan ser evaluadas cuidadosamente por profesionales, con un escrutinio legal. Milagros se acercó al intercomunicador, y antes de que Sebastián pudiera detenerla, presionó el botón. Su voz, clara y firme a pesar del miedo, llenó el aire, resonando con una autoridad que no había mostrado en décadas. Rodrigo, dijo simplemente, no he venido a hacer afirmaciones, he venido a reencontrarme con mi hijo. He venido a reclamar mi lugar en su vida, el lugar que me arrebataste. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el latido del corazón de cada persona presente. Pasaron varios segundos antes de que la voz de Rodrigo regresara, pero cuando lo hizo, había perdido toda pretensión de profesionalismo, revelando la ira contenida. Elena, murmuró, y en esa sola palabra había décadas de ira contenida, de resentimiento. ¿Realmente pensaste que podrías regresar después de todos estos años y actuar como si nada hubiera pasado? Después de todo lo que hiciste. No vine a actuar como si nada hubiera pasado, respondió Milagros, su voz ganando fuerza con cada palabra, la rabia y el dolor mezclándose. Vine porque mi hijo me encontró, porque después de 27 años de dolor, el destino decidió darnos una segunda oportunidad, una oportunidad para la verdad. ¿Segunda oportunidad? La risa de Rodrigo sonó genuinamente amarga, llena de veneno. Elena, firmaste documentos. Renunciaste legalmente a todos tus derechos como madre. Aceptaste una compensación económica a cambio de desaparecer de nuestras vidas. Hiciste un pacto, y ahora pretendes romperlo. Esta revelación golpeó a Sebastián como un rayo, una verdad nueva y perturbadora. ¿Qué documentos? ¿De qué está hablando? Milagros cerró los ojos, como si hubiera estado temiendo este momento durante décadas, la vergüenza y el dolor asomando en su rostro. Sebastián, hay cosas sobre esa noche que no te he contado todavía. Cosas que él me obligó a hacer. ¿Qué cosas?, preguntó Sebastián. Aunque no estaba seguro de querer escuchar la respuesta, el miedo a lo desconocido creciendo en su interior. La voz de Rodrigo llegó nuevamente desde el intercomunicador, interrumpiendo el momento, aprovechando la debilidad de Milagros. Elena, dile a nuestro hijo la verdad completa. Dile sobre el dinero que aceptaste. Dile sobre los documentos que firmaste voluntariamente. Dile la verdad de tu codicia. No fue voluntario, gritó Milagros. Años de dolor y rabia finalmente escapando. Una explosión de la verdad. Me dijiste que era la única manera de proteger a Sebastián. Me dijiste que si no firmaba, él sería enviado lejos, donde nunca podría encontrarlo, a un internado militar infernal. Me amenazaste. Me coaccionaste. El silencio que siguió duró casi un minuto completo, un silencio cargado de las implicaciones de esa verdad. Cuando Rodrigo habló nuevamente, su voz había adquirido un tono de falsa paciencia que era más perturbador que su ira anterior. Sebastián, dijo, ignorando completamente a Milagros, como si no existiera. Necesito que entiendas algo importante. Tu madre no fue una víctima inocente en esta situación. Ella tomó decisiones, aceptó compensaciones y firmó acuerdos legales que siguen siendo válidos hoy. Tenía una elección. Sebastián miró a las dos mujeres más importantes de su vida. Isadora tenía los ojos llenos de lágrimas, pero su mandíbula estaba firme, lista para enfrentar cualquier verdad que emergiera. Milagros, a pesar de su dolor evidente, había encontrado una reserva de coraje que había estado enterrada durante décadas, el coraje de una madre que lucha por su hijo. ¿Sabes qué, papá?, Sebastián respondió, su voz más calmada de lo que había estado en toda la tarde, pero con una determinación helada. No me importan los documentos, no me importan los acuerdos legales. Lo único que me importa es que durante 27 años me mentiste sobre la muerte de mi madre, me robaste la oportunidad de crecer con ella. Eso es imperdonable. Te protegí de una situación compleja que no habrías podido entender como niño. Era mi deber, justificó Rodrigo, su voz defensiva. Era mi madre.
explotó Sebastián. Era mi decisión también. ¿Cómo te atreviste a tomar esa decisión por mí? ¿Cómo te atreviste a robarme a mi madre? La pausa que siguió fue larga y cargada de tensión. Claramente, Rodrigo no había esperado que su hijo reaccionara con tanta fuerza emocional, con tanta resolución. Estás cometiendo un error, Sebastián. Vino finalmente la respuesta, su voz un eco de amenaza. Un error que va a tener consecuencias legales y financieras que no puedes imaginar. Podría destruir todo lo que has construido. Las únicas consecuencias que me preocupan son emocionales, respondió Sebastián firmemente. Y esas ya las estoy enfrentando. Pero las tuyas, papá, están a punto de comenzar. En ese momento escucharon voces múltiples desde la entrada. Los abogados de Rodrigo estaban discutiendo estrategias, hablando sobre documentos vinculantes y precedentes legales, preparándose para la batalla. Isadora, dijo Sebastián urgentemente, llama a mi abogado personal, el doctor Ricardo Valdés, y llama también a ese investigador privado que contraté el año pasado para otro caso, el señor Javier Solís. Necesito que estén aquí cuanto antes. ¿Para qué?, preguntó Isadora, ya buscando los números en su teléfono, con un destello de comprensión en sus ojos. Porque si mi padre quiere hacer esto legal y profesional, entonces vamos a hacerlo completamente legal y profesional. Quiero que se investiguen todos los documentos que mi madre supuestamente firmó. Quiero saber exactamente qué acuerdos se hicieron y bajo qué circunstancias. Quiero la verdad completa y sin adornos. Milagro se acercó a Sebastián y tomó sus manos. Hijo, le dijo suavemente, los documentos que firmé, los firmé bajo presión emocional extrema. Tu padre me convenció de que era la única manera de protegerte, de asegurarme de que no te hicieran daño. Pero ahora que soy mayor, que he tenido años para pensar, me doy cuenta de que probablemente había otras opciones, otras formas de luchar. ¿Qué tipo de presión?, preguntó Sebastián. La voz baja, pero con un filo de acero. Me dijo que si no aceptaba sus términos, él usaría su influencia para asegurarse de que nunca pudiera conseguir trabajo, que nunca pudiera rentar un apartamento, que básicamente me convertiría en una persona invisible para la sociedad, una paria. Me amenazó con la miseria absoluta si no desaparecía. Sebastián sintió que la ira crecía en su pecho, pero esta vez era una ira fría y calculada, una estrategia. Eso se llama coerción, mamá, y los contratos firmados bajo coerción pueden ser invalidados, anulados. Él no tenía el derecho de hacerte eso. La voz de Rodrigo llegó nuevamente desde afuera, y esta vez había una nota de genuina preocupación en ella, un atisbo de miedo. Sebastián, no conviertas esto en una batalla legal. Nadie va a ganar si esto se vuelve público. Piensa en tu empresa, en tu reputación, en tu futuro con Isadora. Un escándalo familiar de esta magnitud podría arruinarlo todo. ¿Ahora estás amenazando a Isadora también?, preguntó Sebastián, su voz adquiriendo un filo peligroso, protector. No estoy amenazando a nadie, estoy señalando realidades. Los escándalos familiares tienen una manera de afectar a todos los involucrados, de arrastrar a inocentes a su torbellino. Piensa en las consecuencias, hijo. En ese momento, Isadora terminó sus llamadas y se acercó a Sebastián, su rostro decidido. Tu abogado viene en camino, y el investigador dice que puede estar aquí en 1 hora. Están listos para la batalla. Perfecto, dijo Sebastián, y luego gritó hacia el intercomunicador, su voz resonando con autoridad. Papá, si quieres hacer esto con abogados, perfecto, pero van a ser mis abogados también. Y vamos a revisar cada documento, cada acuerdo, cada detalle de lo que pasó hace 27 años. Es hora de que la verdad salga a la luz, sin importar cuán fea sea. El ruido de conversaciones urgentes se intensificó desde afuera. Claramente, el equipo legal de Rodrigo no había esperado que Sebastián estuviera tan preparado para una batalla legal, tan resuelto a luchar. Sebastián. La voz de Rodrigo había perdido gran parte de su confianza anterior, ahora teñida de incertidumbre. ¿Podemos hablar en privado? Solo tú y yo, sin abogados, sin audiencias, como padre e hijo. No, respondió Sebastián firmemente. Todo lo que tengas que decir, puedes decirlo frente a mi madre y frente a Isadora.
Ya no hay más secretos en esta familia. La era de tus manipulaciones ha terminado. Otro silencio largo. Sebastián podía imaginar a su padre haciendo cálculos rápidos, pesando opciones, tratando de encontrar una manera de controlar una situación que claramente se le estaba escapando de las manos. Está bien. Vino finalmente la voz, y por primera vez en toda la conversación había una nota de derrota en ella, una resignación palpable. Pero quiero que entiendas, Sebastián, que una vez que abramos esta caja de Pandora, no va a haber manera de cerrarla. Hay verdades sobre tu madre, sobre mí, sobre nuestra familia que van a cambiar la manera en que ves todo. Serán dolorosas. Ya nada puede cambiar más la manera en que veo las cosas, papá, respondió Sebastián, con una solemnidad que trascendía su edad, porque durante 27 años he estado viendo mentiras. Por primera vez en mi vida, estoy listo para ver la verdad, sin importar cuán dolorosa sea, cuán brutal. Es hora de enfrentar la realidad. Muy bien, suspiró Rodrigo, el sonido de la derrota en su voz. Mis abogados están preparando los documentos originales. Cuando lleguen tus representantes legales, podremos revisar todo. Pero, Sebastián, ¿qué? Cuando sepas toda la verdad, espero que puedas perdonar las decisiones que tomé, porque todo lo que hice, lo hice creyendo que era lo mejor para ti, para protegerte. Eso, dijo Sebastián, mirando a su madre con amor y a Isadora con gratitud. Un futuro lleno de promesas y desafíos. Es algo que vamos a descubrir muy pronto, y será la verdad, y solo la verdad, lo que nos libere. La verdadera revelación de los secretos familiares estaba a punto de comenzar, y todos sabían que cuando terminara, la familia Montemayor jamás volvería a ser la misma. La batalla por la verdad y la redención había comenzado en serio. 2 horas después, la elegante sala de estar de Sebastián se había transformado en una oficina legal improvisada. Documentos cruciales estaban esparcidos sobre la reluciente mesa de centro de mármol. Cada página, un fragmento de una historia oculta. 3 abogados, el doctor Ricardo Valdés, el abogado personal de Sebastián y 2 colegas más, revisaban minuciosamente cada cláusula, cada firma, cada detalle. El investigador privado, Javier Solís, había llegado con una carpeta llena de información que había recopilado años atrás durante sus búsquedas iniciales de Elena Montemayor, datos que ahora cobraban un significado completamente nuevo. Pero lo más sorprendente de todo era el cambio gradual en la atmósfera. Lo que había comenzado como una confrontación hostil y cargada de resentimiento, estaba evolucionando hacia algo completamente inesperado, una oportunidad real de sanación familiar, un atisbo de redención. Rodrigo Montemayor había entrado finalmente a la casa, pero no era el hombre intimidante y controlador que Sebastián esperaba enfrentar. En cambio, era un hombre de 65 años que se veía más frágil de lo que Sebastián recordaba, con canas que no había notado antes y una postura que hablaba de años de carga emocional que había estado llevando en silencio, una carga que lo había envejecido prematuramente. Los documentos confirman lo que Milagros, dijo. Anunció el doctor Ricardo Valdés, ajustándose sus lentes mientras revisaba las páginas con una expresión grave. Estos contratos fueron firmados bajo lo que legalmente se considera durez, coerción emocional extrema. Además, varios de los términos son tan desproporcionados que un juez moderno los consideraría inconstitucionales. Son legalmente nulos. Rodrigo, quien había estado sentado en silencio durante la última hora, con la mirada perdida en el vacío, finalmente levantó la vista. Su rostro estaba surcado por una profunda tristeza. «Supongo que eso significa que no tienen validez legal», murmuró, su voz apenas un susurro. «Correcto», confirmó el doctor Valdés. «Pero más importante aún, señor Montemayor, estos documentos revelan que usted sabía que estaba separando a una madre de su hijo menor de edad sin justificación legal válida, bajo amenazas. Esto es más que un simple conflicto contractual». Sebastián observó a su padre, esperando ver ira, defensividad, alguna de las reacciones que tan bien conocía. En cambio, vio algo que nunca había visto antes en los ojos de Rodrigo Montemayor. Lágrimas. Lágrimas genuinas, de arrepentimiento, que corrían libremente por sus mejillas. «Papá»,
murmuró Sebastián, confundido por esta muestra de vulnerabilidad, por esta grieta en la armadura de su padre. Rodrigo se cubrió el rostro con las manos, y cuando habló, su voz estaba quebrada por el dolor. Sebastián, he cargado con el peso de esta decisión durante 27 años. Cada Navidad, cada cumpleaños tuyo, cada logro que celebrábamos juntos, sabía que faltaba alguien que debería haber estado ahí. Cada sonrisa tuya era un recordatorio de la que yo le había robado a tu madre. Milagros, quien había estado observando en silencio desde el sofá, su corazón latiendo con una mezcla de ira y asombro, se enderezó ligeramente. Rodrigo dijo, su voz cautelosa, ¿estás diciendo que te arrepientes? El hombre que había sido el tirano de sus pesadillas durante décadas se volvió hacia ella, y Milagros pudo ver algo en sus ojos que jamás había esperado ver. Dolor genuino, un remordimiento profundo que trascendía cualquier pretensión. Elena, dijo suavemente, usando su nombre real por primera vez en la conversación, una palabra cargada de nostalgia y tristeza. Me arrepiento de muchas cosas, pero principalmente me arrepiento de haber permitido que mi orgullo y mi necesidad de control destruyeran a nuestra familia, de haber destruido la vida de la mujer que amé y la infancia de nuestro hijo. Fui un cobarde. Isadora, quien había estado tomando notas silenciosamente en su libreta, se acercó a Sebastián y tomó su mano. Podía sentir la confusión y las emociones conflictivas que su prometido estaba experimentando. Durante 27 años, había construido una imagen de su padre basada en la información limitada que tenía. Ahora esa imagen se estaba desmoronando y reconstruyendo en tiempo real, pieza por pieza. ¿Por qué, papá?, preguntó Sebastián, su voz más suave de lo que había sido en toda la tarde, la ira reemplazada por la curiosidad y un dolor más profundo. Si sabías que estaba mal, ¿por qué lo hiciste? Rodrigo se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el jardín donde Sebastián había jugado cuando era niño, un lugar lleno de recuerdos agridulces. Porque era joven, arrogante y terriblemente inseguro, admitió, su voz quebrada. Cuando me casé con tu madre, ella era más inteligente que yo, más compasiva que yo, más querida por todos los que la conocían. Y yo, en lugar de sentirme orgulloso de tener una esposa tan increíble, me sentía intimidado por su luz, por su bondad, intimidado. ¿Por mí? Milagro se llevó una mano al corazón, la incredulidad en su rostro. Sí, Elena, por tu bondad. Rodrigo se volvió hacia ella, sus ojos llenos de remordimiento. Veía cómo te preocupabas por tu hermana y sus hijos, cómo siempre ponías las necesidades de otros antes que las tuyas, cómo eras querida por todos nuestros empleados porque los tratabas con respeto real y genuino. Y yo sabía que si algún día tenías que elegir entre tu familia de origen y yo, elegirías lo correcto, no lo conveniente. Elegirías el amor, y eso me aterraba. Temía que te fueras, y por eso te alejé de mi vida. La revelación cayó sobre la habitación como una manta pesada, un entendimiento doloroso. Sebastián comenzó a comprender que la separación de sus padres no había sido solo sobre dinero o control, sino sobre las inseguridades profundas de un hombre que no se sentía digno del amor que había recibido, que temía ser abandonado. Así que cuando descubriste que mamá estaba ayudando a su hermana, Sebastián dijo lentamente, la verdad dolorosa. No te enojaste por el dinero, te enojaste porque confirmó tus peores miedos sobre ti mismo, confirmó la imagen de ti mismo que tanto temías. Rodrigo asintió, lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Sí, hijo. Confirmó que yo era exactamente el tipo de hombre que sí permitiría que niños pasaran hambre para proteger su cuenta bancaria, para proteger mi orgullo. Y en lugar de cambiar, en lugar de tratar de ser mejor, decidí castigar a la persona que me había mostrado la verdad sobre mí mismo. Fui un monstruo, Elena. Lo sé. Milagro se puso de pie lentamente, como si estuviera despertando de un sueño muy largo, o quizás de una pesadilla de décadas. Durante 27 años había vivido con una ira profunda y un resentimiento inquebrantable hacia este hombre. Pero mirándolo ahora, viendo su dolor genuino y su arrepentimiento real, sintió algo que no había esperado sentir jamás. Compasión. Una compasión que nacía de entender que él también había sido una víctima de sus propios demonios.
Rodrigo, dijo suavemente, su voz firme pero sin la aspereza de antes. He pasado 27 años odiándote, 27 años culpándote por todo el dolor en mi vida, por la pérdida de mi hijo, por la destrucción de mi identidad. Pero ahora me doy cuenta de que tú también has estado sufriendo todos estos años, cargando un peso invisible. Rodrigo miró su mano extendida como si fuera un milagro, una oferta de gracia inesperada. Su corazón, endurecido por el tiempo, se abrió a la posibilidad. Elena, dijo, no tienes que perdonarme. Lo que hice fue imperdonable. Te quité a nuestro hijo, te condené a la soledad. No te estoy perdonando por ti, respondió Milagros firmemente, con una sabiduría que venía de años de dolor. Te estoy perdonando por mí y por nuestro hijo, porque he aprendido que cargar ira durante décadas solo me lastima a mí. Es un veneno que consume el alma. Necesito liberarme y liberarte para poder sanar. Cuando Rodrigo tomó su mano, fue como si una corriente eléctrica de sanación pasara entre ellos. No un romance que había muerto hacía mucho tiempo, sino algo igualmente poderoso, la posibilidad de paz, de una coexistencia respetuosa, de una cicatrización mutua. Sebastián observaba a sus padres, y por primera vez en su vida los veía no como las figuras más grandes que la vida que habían sido en su infancia, sino como seres humanos complejos que habían cometido errores graves, que habían sufrido las consecuencias, y que ahora estaban tratando de encontrar una manera de vivir con las cicatrices. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Sebastián, su voz llena de la esperanza de un nuevo comienzo. Rodrigo se volvió hacia su hijo, todavía sosteniendo la mano de Milagros, un gesto simbólico de la reconciliación. Ahora tratamos de ser una familia otra vez, hijo. No la familia que éramos antes. Esa familia está perdida para siempre. Pero tal vez podemos construir algo nuevo, algo mejor, algo que se base en la verdad y el perdón. ¿Una familia que incluya a Isadora?, preguntó Sebastián, tomando la mano de su novia, quien había sido su fuerza a lo largo de este tortuoso camino. Una familia que incluya a cualquier persona que ame a mi hijo, tanto como es evidente que Isadora lo ama, respondió Rodrigo, sonriendo por primera vez en toda la tarde, una sonrisa genuina que iluminó su rostro envejecido. Isadora se acercó al grupo, sintiéndose incluida, parte integral de este momento de reconciliación familiar. Señor Montemayor, señora Milagros, quiero que sepan que me siento honrada de ser testigo de este momento, y quiero que sepan que Sebastián y yo queremos que ambos sean parte de nuestro futuro juntos. ¿Nuestro futuro?, preguntó Milagros, notando algo especial en la manera en que Isadora había dicho esas palabras, un brillo en sus ojos que iba más allá de la alegría del reencuentro. Sebastián miró a Isadora, luego a sus padres, y se dio cuenta de que este era el momento perfecto para la sorpresa que había estado planeando durante semanas, un símbolo de la vida que renacía de las cenizas. Bueno, dijo, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Esperaba que este momento llegara en circunstancias diferentes, pero creo que ahora es perfecto. Se arrodilló frente a Isadora, quien se cubrió la boca con las manos, sus ojos llenándose de lágrimas de alegría y asombro. Isadora, comenzó Sebastián, su voz cargada de amor y gratitud, has sido mi compañera, mi mejor amiga y la persona que me ayudó a encontrar a mi madre. No puedo imaginar enfrentar el futuro sin ti a mi lado. Con todos los altibajos, con todas las verdades y los desafíos, quiero que seas mi esposa, mi compañera de vida. Sí, gritó Isadora, sin dudar un segundo, lanzándose a sus brazos mientras Milagros y Rodrigo aplaudían, unidos en su alegría por su hijo, por el amor que había triunfado sobre el dolor. Mientras Sebastián deslizaba el anillo en el dedo de Isadora, Milagros se volvió hacia Rodrigo, con una sonrisa que la hacía parecer 20 años más joven. ¿Sabes qué significa esto? ¿Qué significa que vamos a planear una boda juntos? Sonrió Rodrigo, una risa genuina brotando de su garganta, como los padres que siempre debimos ser. Como una familia, de verdad. Y por primera vez en 27 años, Rodrigo Montemayor sonrió genuinamente, sabiendo que había encontrado no solo el perdón, sino una segunda oportunidad de ser el padre y el hombre que siempre debió haber sido. La sanación había comenzado, y con ella la promesa de un futuro lleno de amor verdadero y familia reunida, un futuro que antes parecía imposible.
3 meses después del día que cambió sus vidas para siempre, la mansión de Sebastián había experimentado una transformación completa. Lo que una vez había sido un hogar elegante, pero frío, ahora irradiaba calidez y vida familiar, un verdadero santuario de amor. Las paredes que antes exhibían arte costoso, pero sin alma, ahora mostraban fotografías familiares. Sebastián y Milagros cocinando juntos, Isadora enseñándole a Rodrigo cómo usar las redes sociales, los cuatro compartiendo cenas dominicales llenas de risas y conversaciones profundas. La habitación que más había cambiado era la que antes había sido el estudio formal de Sebastián. Ahora se había convertido en lo que Milagros llamaba cariñosamente el centro de operaciones familiares, una oficina compartida donde ella trabajaba en sus nuevos proyectos académicos. Isadora planificaba su boda con entusiasmo, y Rodrigo había establecido un pequeño escritorio desde donde manejaba sus nuevas iniciativas benéficas. ¿Pueden creer que hace 3 meses ni siquiera sabíamos que existíamos?, preguntó Milagros esa soleada mañana de sábado, mientras preparaba el desayuno especial que se había convertido en tradición familiar. Sus manos, que una vez habían temblado de nerviosismo e incertidumbre, ahora se movían con confianza y alegría, mientras preparaba las arepas rellenas que recordaba de su infancia. Sebastián, quien estaba ayudándola a cortar frutas, sonrió al ver cómo su madre había florecido en estos meses. El cambio físico era notable. Había ganado peso saludable, su cabello había recuperado brillo y vida, y lo más importante, sus ojos brillaban con una alegría que él había aprendido a valorar cada día, cada segundo. A veces siento que estoy viviendo en un sueño, admitió Sebastián, robando un pedazo de mango y ganándose una palmada juguetona en la mano de su madre. Un sueño donde tengo no solo a mi madre de vuelta, sino donde mi padre se ha convertido en alguien que realmente admiro, un hombre nuevo. Desde la sala llegaba el sonido de risas. Rodrigo e Isadora estaban revisando las invitaciones de boda, y aparentemente el futuro suegro había hecho algún comentario que había hecho reír a carcajadas a su nuera. La relación entre ellos había sido una de las sorpresas más hermosas de toda esta experiencia. Rodrigo, quien durante años había sido un hombre reservado y formal, había encontrado en Isadora a la hija que nunca había tenido, mientras que ella había encontrado en él al padre comprensivo y amoroso que había perdido cuando era joven. «Miren esto», dijo Isadora entrando a la cocina con una sonrisa radiante y un sobre en la mano. Llegó la confirmación de la iglesia. Oficialmente tenemos reservada la Catedral de San Miguel para la ceremonia. Milagros dejó lo que estaba haciendo y abrazó a Isadora con fervor. «Ay, mi niña, va a ser la boda más hermosa que esta ciudad haya visto jamás. Una verdadera celebración del amor y la familia». La planificación de la boda había sido un proyecto familiar en el que todos habían participado con entusiasmo. Rodrigo había insistido en pagar todos los gastos como regalo de bodas, pero más importante aún, había participado activamente en cada decisión, ofreciendo su experiencia y su tiempo. Milagros había asumido el papel de coordinadora emocional, asegurándose de que cada detalle reflejara el amor y la personalidad de la pareja, poniendo su corazón en cada elección. Y Sebastián había descubierto que planificar su boda con el apoyo completo de ambos padres era una experiencia que jamás había imaginado posible, una bendición. «¿Y qué noticias tenemos sobre el vestido?», preguntó Sebastián. Aunque fingía no estar interesado mientras seguía cortando frutas, sus ojos brillando con curiosidad. «Ah, no», rió Isadora. «Esa información es clasificada hasta el día de la boda. Ni siquiera tu madre sabe cómo me veo en él. Es una sorpresa para todos». «Es verdad», confirmó Milagros con una sonrisa cómplice. «Isadora quiere que sea una sorpresa completa para todos. Solo sé que cuando Sebastián la vea caminar hacia el altar, probablemente se va a desmayar de la emoción. Es una mujer increíble. Mi hijo tiene mucha suerte». Rodrigo entró a la cocina en ese momento, llevando consigo una energía que irradiaba satisfacción profunda. En los últimos 3 meses había experimentado su propia transformación remarcable. El hombre que antes había sido conocido por su frialdad empresarial, ahora sonreía constantemente. Hablaba abiertamente sobre sus sentimientos y había encontrado propósito real en sus nuevos proyectos filantrópicos. «Familia», anunció con una sonrisa que había aprendido a mostrar sin reservas.
Tengo noticias extraordinarias. Todos se reunieron alrededor de él, intrigados por su expresión de emoción contenida. ¿Recuerdan la fundación que establecimos el mes pasado? La Fundación Elena Milagros para Reunificación Familiar. Milagros se llevó una mano al corazón. Aún se emocionaba cada vez que escuchaba el nombre que habían elegido para la organización, una combinación de su nombre real y el nombre que había adoptado durante sus años de supervivencia. Por supuesto, respondió Sebastián. ¿Qué pasó? Acabamos de recibir nuestra primera solicitud oficial de ayuda, Rodrigo dijo, sus ojos brillando con lágrimas de alegría. Una madre en Colombia que perdió contacto con su hija hace 15 años debido a circunstancias económicas desesperadas, y gracias a nuestros recursos y contactos, creemos que podemos reunirlas antes de Navidad. Es un milagro. El silencio que siguió fue de asombro puro. La idea de que su historia personal pudiera convertirse en esperanza para otras familias separadas era algo que los conmovía profundamente a todos, un propósito que trascendía su propio dolor. ¿Una reunión real?, preguntó Milagros con voz quebrada por la emoción. ¿Como la nuestra? Exactamente como la nuestra, confirmó Rodrigo. Y hay más solicitudes llegando cada día. Aparentemente, nuestra historia se ha extendido más de lo que pensábamos, y familias de toda Latinoamérica están solicitando ayuda. Nuestra fundación ya está marcando la diferencia. Isadora se acercó a Sebastián y tomó su mano, un brillo de orgullo en sus ojos. ¿Te das cuenta de lo que esto significa, amor? Tu historia con tu madre no solo cambió tu vida, está cambiando las vidas de familias en todo el continente. Estás construyendo un legado de amor. Sebastián sintió una oleada de emoción tan intensa que tuvo que sentarse. Durante toda su vida había buscado propósito más allá del éxito financiero, y ahora, a través de la reunión con su madre, había encontrado una misión que daba significado real a todo su trabajo y recursos, una misión que llenaba su alma. ¿Hay algo más?, continuó Rodrigo, claramente disfrutando de ser el portador de buenas noticias. La universidad local se ha puesto en contacto conmigo. Quieren ofrecerle a Milagros, una posición como profesora visitante en el Departamento de Lenguas Clásicas. Milagros se quedó sin aliento, llevándose ambas manos a la cara. ¿Qué? ¿En serio? Completamente en serio, sonrió Rodrigo. Aparentemente, cuando tu historia se hizo pública, varios académicos de renombre confirmaron tu reputación profesional de años atrás. La universidad quiere no solo que enseñes, sino que dirijas un nuevo programa de estudios internacionales. Vas a volver a la vida académica, Elena. Mamá, exclamó Sebastián, abrazándola con fuerza. Vas a volver a ser la académica brillante que siempre fuiste. Vas a inspirar a nuevas generaciones. Es el reconocimiento que siempre mereciste. Milagros comenzó a llorar, pero eran lágrimas de alegría tan pura que contagiaron a todos en la cocina. No puedo creerlo, murmuró. Después de tantos años de sentir que mi educación había sido desperdiciada, de sentir que todos mis conocimientos no servían para nada. Es un milagro. Tus conocimientos siempre sirvieron, la interrumpió Isadora gentilmente. Solo necesitaban el momento correcto para brillar de nuevo. Y ese momento es ahora. La mañana continuó con más sorpresas. Sebastián había estado trabajando secretamente en un proyecto especial para Milagros y decidió que era el momento perfecto para revelarlo. Mamá, dijo sacando un sobre grueso de uno de los cajones de la cocina. Hay algo que he estado preparando para ti. Milagros abrió el sobre con curiosidad y sacó un conjunto de documentos oficiales. Mientras los leía, su expresión cambió de confusión a asombro absoluto, luego a incredulidad y gratitud. Sebastián murmuró: ¿Qué es esto? Son las escrituras de una casa, explicó Sebastián, apenas conteniendo su emoción. Una casa hermosa en el barrio donde creciste, cerca de donde vive tu hermana, con un jardín precioso. Una casa que es completamente tuya, sin hipotecas, sin condiciones, sin deudas. Tuya y de nadie más. ¿Mi propia casa? Milagros se sentó lentamente, abrumada por la generosidad del gesto, las lágrimas inundando sus ojos. Después de tantos años en la calle, tu propia casa, confirmó Sebastián, para que tengas tu espacio, tu independencia, tu dignidad,
pero también para que estés cerca de la familia que nunca pudiste ayudar adecuadamente antes. Es un lugar para que construyas nuevos recuerdos, mamá. Rodrigo se acercó y puso una mano en el hombro de Milagros, un gesto de apoyo sincero. Elena, quiero que sepas que esta casa también tiene mi bendición completa, y quiero que sepas que mi intención no es reemplazar el hogar que perdiste, sino darte la oportunidad de crear uno nuevo, un lugar donde seas verdaderamente feliz. Milagros miró a los 3 rostros que la rodeaban con amor, y se dio cuenta de que había pasado de no tener nada a tener una abundancia de bendiciones que jamás había soñado posible, una vida que renacía. Hay una condición, añadió Sebastián con una sonrisa traviesa. ¿Cuál? Preguntó Milagros, secándose las lágrimas, curiosa por el juego de su hijo. Que me permitas vivir contigo las 2 semanas antes de la boda. Quiero experimentar lo que es vivir con mi madre antes de convertirme en esposo. Es un sueño que siempre tuve. La risa que siguió fue tan genuina y llena de alegría que pareció llenar toda la casa. Por supuesto, exclamó Milagros, abrazándolo, pero te advierto que voy a mimarte como al niño que nunca pude mimar. Tendrás el mejor de los tratos. Esa es exactamente la idea, respondió Sebastián abrazándola con fuerza, sintiendo el calor de su madre. Isadora observaba esta escena con el corazón lleno de amor y gratitud. En los últimos meses, había sido testigo de la transformación más hermosa que había visto jamás. La sanación de una familia que había estado rota durante décadas. Pero más que eso, había visto cómo el amor genuino podía superar cualquier obstáculo, cualquier dolor del pasado, cualquier herida. ¿Saben qué? Dijo Isadora de repente. Creo que necesitamos celebrar todo esto apropiadamente. A lo grande. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Rodrigo, intrigado por el brillo en los ojos de su futura nuera. Un viaje familiar, respondió Isadora, los 4 a España, para que Milagros pueda mostrarle a Sebastián los lugares donde estudió, donde fue feliz antes de que todo cambiara. Un viaje de redescubrimiento. Milagros se quedó sin palabras por un momento. La idea de regresar a España, pero esta vez con su hijo y su futura nuera, acompañada por el hombre que una vez había sido su esposo, pero que ahora era su amigo, era algo que nunca había imaginado posible. ¿En serio harían eso por mí?, preguntó con voz pequeña, apenas un susurro. No lo haríamos por ti, corrigió Sebastián. Lo haríamos contigo, porque somos una familia, y las familias crean recuerdos hermosos juntas. Es hora de crear los nuestros. Rodrigo asintió enfáticamente. Además, creo que todos necesitamos ver los lugares que formaron a la mujer extraordinaria que eres, Elena. Quiero entender mejor quién eras antes de que cometiera mis errores. Es una forma de honrar tu pasado. La conversación continuó durante horas, planificando no solo el viaje a España, sino también ideas para expandir la fundación, planes para la nueva carrera académica de Milagros y detalles finales para la boda que se acercaba rápidamente. Cuando finalmente se sentaron a desayunar, Sebastián miró alrededor de la mesa y se dio cuenta de que había encontrado algo que había estado buscando toda su vida sin saberlo: completitud. Una paz que llenaba su alma. ¿Puedo hacer un brindis?, preguntó, levantando su taza de café. Todos levantaron sus bebidas, sus ojos brillando. Por las segundas oportunidades, comenzó Sebastián, su voz cargada de emoción. Por el poder del perdón, por el amor que puede superar cualquier obstáculo, y por la familia que pensé que había perdido para siempre, pero que resulta que solo estaba esperando el momento correcto para reunirse. Por nosotros, por las madres que nunca dejan de amar, añadió Milagros, con lágrimas en los ojos. Por los padres que aprenden a ser mejores, contribuyó Rodrigo, con una sonrisa de humildad. Y por el amor verdadero que hace que todo valga la pena, concluyó Isadora. Mientras chocaban sus tazas en un brindis lleno de alegría, ninguno de ellos podía haber imaginado que en solo unas semanas su historia de reunión y sanación familiar se convertiría en inspiración para miles de personas alrededor del mundo. Pero en ese momento, sentados alrededor de la mesa del desayuno, rodeados de amor y risas, todo lo que importaba era el presente perfecto que habían construido juntos. El futuro se extendía ante ellos lleno de promesas. Una boda hermosa, nuevos proyectos familiares, vidas que salvar a través de su fundación,
y una eternidad de momentos como este para compensar todos los años perdidos. Porque al final habían aprendido que el amor verdadero no conoce límites de tiempo, que las familias pueden ser sanadas sin importar cuán profundas sean las heridas, y que a veces los finales más hermosos vienen después de los comienzos más dolorosos. La vida les había dado una segunda oportunidad, y ellos estaban decididos a hacerla perfecta.